Capítulo 5. Desprestigiar a los demócratas. En años recientes, diversas dictaduras, de origen tanto interno como externo, han caído o se han tambaleado cuando se les ha enfrentado una población desafiante y movilizada. Estas son las palabras con las que empieza De la dictadura a la democracia, un emblemático opúsculo escrito por James Sharp, un profesor universitario estadounidense. Sharp surgió del mundo del pacifismo, los derechos civiles y el activismo contra la guerra de los años 50 para convertirse, en los 90, en un defensor de la revolución no violenta. Estudioso de Gandhi, King y Thoreau, creía que las dictaduras no sobreviven por las facultades o la personalidad fuera de lo común de los dictadores, sino porque la mayoría de las personas que viven bajo su dominio están sumidas en la apatía o tienen miedo. Creía que, si superaban su apatía y miedo y se negaban a aceptar las exigencias del dictador, éste ya no podría seguir gobernando. Sharp era un pragmático, no un soñador. No se oponía al uso de la violencia por motivos morales, sino porque es un medio ineficaz de luchar contra una dictadura. Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido, precisamente, el modo de lucha con el cual los opresores casi siempre tienen superioridad. Los activistas por la democracia, que utilizan la fuerza contra un régimen autocrático, suelen salir perdiendo. Argía. Tienen menos potencia de fuego y menos recursos que el Estado. Rara vez son capaces de reunir un ejército. Sharp argumentaba que los movimientos sociales deberían empezar identificando el talón de Aquiles del dictador, las áreas en las que es débil o vulnerable. Deberían dedicarse sistemáticamente a consolidar la oposición, combatir el miedo y la apatía, convencer a las personas para que expresen su resistencia al régimen y despojar de legitimidad a sus dirigentes. El objetivo es tomar el poder, pero hacerlo de manera pacífica. De la dictadura a la democracia se publicó originalmente en Bangkok en 1994, como un manual para los activistas por la democracia birmanos. Sin embargo, las propuestas de Sharp podrían aplicarse prácticamente en cualquier parte y acabó reimprimiéndose en casi todas las latitudes, en muchos idiomas, de manera legal e ilegal. La sección del opúsculo que más se copió fue su apéndice, que recogió una lista de 198 tácticas no violentas y antiautoritarias. Incluye discursos, cartas, declaraciones, peticiones de grupo, canciones y obras de teatro de protesta, escritura en el cielo y métodos de no cooperación económica, huelgas de campesinos y presos, huelgas de brazos caídos, huelgas relámpago, de abandono del trabajo, declararse enfermo y más de una veintena de otros tipos de huelgas. Char también enumeró intervenciones físicas, como entrar y sentarse, entrar, quedarse de pie, entrar montado, meterse a tropel, entrar rezando, la ocupación no violenta de espacios públicos, así como la acción de dueños de recursos financieros, lo que incluye retirar depósitos del banco, negarse a pagar estipendios, negarse a pagar deudas o intereses, y recortar fondos y créditos, y así sucesivamente. Con el tiempo, la lista cobró vida propia. Sin el nombre de Chap ni ninguna otra atribución de autoría, su lista circulaba en el Cairo, en lengua árabe, cuando estalló la revuelta de la Plaza Tahrir en 2011. Chaplin ya tenía 83 años por entonces, pero ese pudo ser el momento de mayor fama de su vida. Después de la primavera árabe, The New York Times le dedicó dos artículos. Se le mencionó como influencia en Serbia, Siria, Venezuela, Bielorrusia e Irán. Fue atacado por sus presuntos vínculos, de hecho, inexistentes, con la CIA. La mayoría de esos movimientos aprendieron mucho más de unos de otros que de Jane Sharp, y de hecho, luego, no tuvieron nada que ver con agentes externos ni con la CIA. Ya en 1980, mucho antes de que Sharp publicara su opúsculo Solidaridad,
El movimiento sindical independiente y anticomunista de Polonia Ilegal en ese momento diseñó un logo reconocible en todo el país y en el mundo entero. La palabra polaca Solidarność, escrita en letras garabateadas rojas sobre un fondo blanco en alusión a la bandera polaca. Apareció en los carteles, se llevaba en la solapa, se imprimía en revistas clandestinas y se entendía en todas partes como un signo de oposición. Conocedor de la historia de este símbolo, Otpor, la palabra significa resistencia, un movimiento juvenil serbio constituido en 1998 para oponerse a Slobodan Milosevic. También diseñó un logo, el dibujo en blanco y negro de un puño dentro de un círculo y la palabra Otpor, seguida por un signo de exclamación. La misma idea, plasmada de otra forma, fue adoptada por los activistas a favor de la democracia de Georgia. Utilizaron una rosa roja como símbolo, y por los manifestantes que se vistieron de naranja para protestar por las elecciones fraudulentas celebradas en 2004 en Ucrania. Sharp llamaba a estas tácticas actos simbólicos y creía que servían a un propósito que le habría resultado familiar a un filósofo de la oposición ciudadana anterior a él, el dramaturgo Václav Havel. En un ensayo de 1978, El poder de lo sin poder, Havel pedía a sus lectores que imaginaran que un verdulero, un ciudadano corriente de lo que entonces era la Checoslovaquia comunista, pone su escaparate entre las cebollas y las zanahorias el eslogan: Proletarios de todo el mundo, uníos. A continuación, Havel preguntaba: ¿por qué lo ha hecho? Es probable que el verdulero no sea un verdadero entusiasta de la clase obrera internacional, escribió Havel, ni le importe si sus miembros se unen o no. Más bien, ha colocado el cartel en el escaparate para demostrar su lealtad simbólica al régimen, sabiendo que, si no lo hace, podría tener problemas. No irá a la cárcel ni perderá su trabajo, pero podrían acusarle de no poner el adorno. Incluso, alguien podría acusarle de la falta de lealtad. Lo hace, escribe Harper, porque es una de las 1000 maneras que le aseguran una vida. El cartel tiene un segundo propósito: ayuda al verdulero a ocultarse a sí mismo su obediencia al Estado. Puede esconder sus motivos secretos, su deseo de asegurarse una vida tras un motivo más noble: la unidad de todos los proletarios del mundo. Sin embargo, en cuanto alguien entra en esa tienda imaginaria, lleva una insignia de Solidarność en Varsovia en 1980, o una camiseta de Otpor en Belgrado en 1998, o una rosa en Tbilisi en 2003, o una chaqueta naranja en Kiev en 2004. La ideología del verdulero queda expuesta. Se enfrenta a personas que han decidido decir lo que piensan y anunciar aquello en lo que creen, a pesar del régimen. En palabras de Javi, son personas que quieren vivir en la verdad. Esos pequeños actos simbólicos de valentía obligan al verdulero a afrontar el hecho de que ha estado viviendo una mentira. Como consecuencia, podría cambiar su comportamiento o podría no hacerlo. Quizás desea convertirse en un verdadero partidario del régimen, pero al menos habrá tomado una decisión consciente. Havel creía que, si todo el mundo se viera obligado a elegir, y si todos se vieran obligados a contraponer la propaganda con la realidad, tarde o temprano las mentiras difundidas por el régimen quedarían al descubierto. Llevar símbolos en público, insignias, flores, logos, colores, para obligar a la gente a tomar partido, solo es una de las muchas tácticas que pasaron de un movimiento democrático a otro en las últimas décadas del siglo XX. Las primeras, del XXI, desde Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, hasta el mundo postsoviético u Oriente Próximo. La revolución de los cedros en el Líbano, el movimiento verde en Irán, la primavera árabe, y más allá. La creación intencional de vínculos entre grupos y clases sociales distintos es otra de esas tácticas. La revolución húngara anticomunista de 1956 fue posiblemente porque los obreros y, al final, también soldados y policías se unieron a los intelectuales de Budapest en su protesta. Entre 1980 y 1981, el movimiento Solidaridad creó en Polonia relaciones explícitas entre los trabajadores de los astilleros de Gdansk,
liderados por el electricista Lech Walesa y los asesores del sindicato, que eran periodistas, abogados e historiadores de Varsovia. Crear vínculos entre clases distintas y a través de geografías distintas no compete únicamente al activismo. También requiere una idea o una serie de ideas lo bastante abarcadas para superar las divisiones sociales y de clase. Para algunos, lo más importante son los principios universales de libertad y libertad de expresión. A otros, los mueve haber conocido las injusticias o la violencia del Estado. En muchos casos, la brecha entre los principios enunciados en la Constitución y la realidad que ofrece el régimen es suficiente para inspirar llamamientos al cambio. En Irán, los rumores sobre unas elecciones fraudulentas en 2009 dieron paulo a un movimiento de protestas multitudinario. En 2011, cuando quedó claro que Vladimir Putin pensaba seguir gobernando tras haber cumplido el límite constitucional de 2 mandatos, se organizaron a lo largo de muchos meses manifestaciones en Moscú y San Petersburgo contra unas elecciones fraudulentas e inconstitucionales. En 2016, en Venezuela, cuando la oposición obtuvo la mayoría en el Parlamento, pero se le impidió legislar, millones de personas participaron en más de 1000 protestas distintas. En 2020, tras unas elecciones amañadas de manera flagrante, los bielorrusos organizaron protestas por primera vez en su historia. Vestían de rojo y blanco, los colores de la bandera bielorrusa alternativa, mientras bailaban y cantaban en las calles. Hubo policías y soldados que se unieron a ellos, y algunos se arrancaron las insignias y las quemaron en público. A veces, la buena o mala fama del líder puede cohesionar un movimiento. Aung San Suu Kyi, la hija de un líder anterior de la independencia birmana, quien llevaba años bajo arresto domiciliario, se convirtió en el dividente eje central de la primera revolución democrática de Myanmar, cuyo éxito solo fue parcial. Sin embargo, el líder también puede ser apolítico, alguien que se percibe como un elemento externo que está por encima de la refriega y no busca el poder personal. Svetlana Tijanovskaya, una ama de casa cuyo marido fue encarcelado por activismo político, se convirtió primero en candidata presidencial y después en líder de protestas bielorrusas en 2020, precisamente porque se le consideraba una persona que se preocupaba por la gente corriente como ella. En años más recientes, los activistas han modernizado y han adoptado tácticas que ni Sharp ni Havel podrían imaginar. En la era de los servicios de mensajería encriptada, nadie necesita pasar de contrabando por una frontera libros como de la dictadura a la democracia o el poder de los sin poder. Pueden utilizarse VPN, redes privadas virtuales y otras herramientas para acceder a contenidos bloqueados e Internet. Pueden difundirse mensajes en las redes sociales, en el Internet oscuro, mediante aplicaciones personalizadas. Financiar un movimiento es más fácil cuando los activistas pueden transferirse dinero utilizando Bitcoin para eludir tanto el sistema bancario como a la policía secreta. En la última década, ningún grupo político ha asimilado todas esas lecciones con mayor habilidad y reflexión que el movimiento democrático de Hong Kong en su lucha por exigir al régimen chino que cumpliera sus propias promesas. En 1997, cuando los británicos devolvieron el territorio a China después de 156 años de dominio colonial, los dirigentes chinos prometieron que se preservarían las libertades económicas y políticas de las que gozaba Hong Kong. La promesa se plasmó en el eslogan "Un país, dos sistemas". En las 2 décadas siguientes, China aumentó la presión, tanto directa como velada, sobre Hong Kong. En 2014, Pekín modificó el sistema electoral hongkonés para permitir al Partido Comunista seleccionar de antemano a los aspirantes al puesto de jefe del Ejecutivo de Hong Kong, reconociendo esa reforma como el comienzo de un ataque a la democracia de Hong Kong e incluso un intento de cambiar su identidad. Los manifestantes organizaron una serie de sentadas, ocuparon varios espacios públicos de Hong Kong y acamparon en ellos, por lo que llamaron a su movimiento Occupy Central. Llevaban paraguas para protegerse de los gases lacrimógenos y el gas pimienta. De ahí su otro nombre, Movimiento de los Paraguas.
La protesta no logró sus objetivos, entre otras cosas, porque resultó imposible ocupar espacios públicos durante mucho tiempo, pero los manifestantes aprendieron la lección, analizaron sus errores y se prepararon para lo que estaba por venir. En 2019, soliviantados por una ley que habría exigido que los delincuentes hongkoneses fueran extraditados a China, extendiendo así la jurisdicción china a Hong Kong, un grupo muy diverso de activistas volvió a organizar otra serie de manifestaciones. Esta vez, no hubo un único líder ni comités organizadores en los que infiltrarse o a los que poder detener. En vez de organizar largas ocupaciones del centro de la ciudad, los manifestantes sorprendieron a la policía apareciendo cada día en un lugar distinto. Utilizaron aplicaciones para seguir los movimientos de la policía. Se pintaron la cara para engañar las cámaras de videovigilancia. Insistaron a ser como el agua, a ser flexibles y cambiar de táctica cada hora si era necesario. También aprendieron de las experiencias de otros, de las protestas organizadas en los países bálticos en 1989. Adoptaron la idea de crear una cadena humana multitudinaria. En las protestas ucranianas de 2014, aprendieron a llevar cascos y máscaras antigas y prevían enfrentamientos con la policía. Mantuvieron el anonimato, utilizando códigos y seudónimos. Se valieron de pancartas y carteles para llegar a gran parte del público en una sociedad en la que gran parte de Internet está controlado por el Estado. Emplearon tácticas de no cooperación para perturbar la vida cotidiana. Financiaron colectivamente anuncios en la prensa internacional. Utilizaron las tácticas de Sharp y muchas más. Su objetivo era transformar no solo las políticas gubernamentales, sino también la sociedad. Concienciar, enseñar a la población a oponerse a un régimen autocrático y cada vez más cruel. Y lo consiguieron. Los manifestantes de Hong Kong sostuvieron las batallas más largas y duras que se ha librado contra el autoritarismo chino. Sus actuaciones fueron más continuadas y sistemáticas que las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989, más inteligentes y flexibles que su propio movimiento de los paraguas de unos años antes. Las protestas trascendieron las barreras de clase y abarcaron a millones de personas, ricas y pobres. Sin embargo, pese a ganar una batalla tras otra, perdieron la guerra. En el momento de escribir estas líneas, todos los líderes de las protestas de Hong Kong están en la cárcel o en el exilio. Muchos de los que siguen en Hong Kong tienen empleos de baja categoría. Lo hicieron todo bien. Sin embargo, las autoridades chinas los derrotaron porque también ellas habían analizado la clase de tácticas propuestas por Sharp y Habe. Habían reflexionado mucho sobre cómo ridiculizar y boicotear actos simbólicos, cómo desprestigiar y desacreditar a líderes carismáticos, cómo utilizar las redes sociales para divulgar rumores falsos y teorías de la conspiración, cómo aislar y alinear a las personas, cómo romper los vínculos entre grupos y clases sociales distintos, cómo eliminar a exiliados influyentes y, sobre todo, cómo presentar el lenguaje de los derechos humanos, la libertad y la democracia como una muestra de deslealtad y traición. Los otros miembros de Autocracia S.A. también aprendieron esas lecciones. En abril de 2016, Ivan Mawarire, un pastor pentecostal de Zimbabue, se sentó en su despacho, se puso la bandera nacional alrededor del cuello, miró la cámara de su teléfono y empezó a grabarse. Durante los minutos siguientes, Mawarire pronunció un breve discurso improvisado con una fuerza excepcional en la que describía la bandera de Zimbabue y el significado de sus colores, uno a uno. Me dicen que el verde es por la vegetación en los cultivos. No veo cultivos en mi país. El amarillo es por todos los minerales, oro, diamantes, platino, cromo. No sé cuánto queda, no sé a quién se los vendieron, ni cuánto sacaron por ello. El rojo, dicen, es por la sangre que se derramó para conseguir mi libertad. Estoy muy agradecido por eso. Es solo que no sé si estuvieran aquí, los que derramaron la sangre, y vieran cómo este país exigirían que les devolviéramos su sangre. El negro es por la mayoría, la gente como yo, y sin embargo, por alguna razón, no me siento parte de ella.
Años después, Maguire me explicó que había grabado el video por pura desesperación. Había recibido una buena educación y tenía hijos a los que también esperaba dársela. Había vivido varios años en Reino Unido, pero había regresado a Zimbabue en 2008, al momento en que, por un instante, el cambio parecía posible. Pero en vez de cambiar, Zimbabue se hundió todavía más en la crisis política y económica. La inflación dejó reducidas a nada las pensiones de sus padres ancianos. El propio Maguire apenas llegaba a fin de mes. Su desesperación lo impulsó a grabar el video. No tiene contactos especiales con extranjeros, ni vínculos con europeos o estadounidenses que promueven la democracia, ni experiencia en política. Era un pastor de jóvenes, no un político, ni una persona influyente en redes sociales. Sin embargo, aunque jamás había liderado ningún tipo de movimiento, las palabras le salieron del corazón. El hundimiento de la economía zimbabuense, me dijo, había por fin llamado a mi puerta, y la realidad estaba ahora presente como una mesa vacía de comida. Su video se hizo viral, y también su hashtag, #ThisFlag. Maguire se convirtió en una celebridad. La gente lo abordaba por la calle y le daba las gracias. Has dicho lo que yo siento desde hace muchos años, le comentaban. O bien, lo que dices es lo que yo he sentido desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo expresarlo. Al principio pensó, pasará, terminará olvidándose, la emoción irá bajando, y eso será todo. No saldrá nada de esto. Pero la emoción no hizo sino crecer. Por un breve y excitante momento, This Flag se convirtió en el fenómeno nacional, un símbolo unificador de la clase que había descrito James Sharp. La gente comentó el video, lo citó, incluso comenzó a llover banderas de Zimbabue en apoyo a las ideas expresadas en él. Los puestos callejeros también comenzaron a vender banderas de Zimbabue, apresurándose a satisfacer la nueva demanda. Un mes después de pronunciar su primer discurso, This Flag, Maguire decidió aprovechar el tirón y publicar un video diario durante 25 días, esperando contribuir con ello a iniciar un debate real sobre la situación del país. El gobernador del Banco de la Reserva de Zimbabue aceptó debatir con él sobre la inflación y los cambios propuestos para la moneda. La grabación de esa reunión, a la que asistieron miles de simpatizantes de This Flag, también se hizo viral. En junio, Maguire convocó una huelga general nacional. Millones de personas se quedaron en casa. El régimen, que primero lo había ignorado y después había desdeñado su video como un truco publicitario y su movimiento, como el pedo de un pastor en los pasillos del poder, empezó poco a poco a centrarse en Maguire como una amenaza real. Jonathan Moyo, ministro de Información de Zimbabue, puso en marcha un movimiento alternativo, #OurFlag, en apoyo al régimen. Sin embargo, cuando no logró despegar, los dirigentes de Zimbabue tomaron otro camino. En vez de limitarse a hacer propaganda sobre la grandeza del líder, como habrían hecho un dictador del siglo XX, el régimen hizo campaña para sabotear al propio Maguire, su autenticidad, su espontaneidad y sobre todo, su patriotismo. Las mismísimas cualidades que habían movilizado a los zimbabuenses. Para contrarrestar esas emociones reales, el régimen tenía que presentar a Maguire como un farsante hipócrita y manipulado por agentes externos, no como un patriota, sino como un traidor. El uso de campañas de desprestigio personalizadas contra los adversarios políticos no es nuevo. En el año 64 a.C., el hermano de Cicerón, Quinto, le aconsejó que buscara trapos sucios de sus adversarios durante su campaña para el cargo de cónsul. En el siglo XX, el régimen de Stalin logró desprestigiar a Trotsky, tachándolo de traidor y espía. Y en los años 30 y 40, detuvo a decenas de miles de personas acusándola de traidora simpatizante de Trotsky. Sin embargo, los regímenes autocráticos modernos van un paso más allá, ya que necesitan desprestigiar no solo a sus adversarios, sino también sus ideas. Para ello, a menudo presentan su lenguaje palabras como democracia, justicia, Estado de Derecho, no como reflejo de un deseo de cambio genuino, popular y orgánico, sino como de traición, vínculos con el extranjero y, por supuesto, dinero extranjero. En 2009, después de que cientos de miles de personas se opusieran a unas elecciones fraudulentas,
y se sumaran a las mayores protestas de la historia de la República Islámica, las autoridades iraníes abrieron fuego contra los manifestantes. Detuvieron a los líderes y anunciaron: vamos a encontrar el vínculo entre los conspiradores y los medios de comunicación extranjeros. Hugo Chávez tachó reiteradamente a sus adversarios de agentes derechistas del imperialismo estadounidense, incluso cuando ellos mismos se definían como socialistas. La acusación de que George Soros organiza las manifestaciones, siendo el nombre de Soros sinónimo de conspiración judía internacional, ha sido utilizada una y otra vez para desprestigiar a los activistas, primero por el partido autocrático de que gobierna Hungría y después en Estados Unidos, Europa e incluso Israel. Vladimir Putin dejó caer una referencia a Soros durante la rueda de prensa que celebró con Trump en Helsinki en 2018. Otras veces fue mucho más lejos. Culpó a Hillary Clinton, entonces secretaria de Estados Unidos, por las manifestaciones de Moscú en los años 2011 y 2012, aduciendo que había marcado la pauta, dado la señal a algunas personas en nuestro país, y había ayudado a canalizar cientos de millones de dólares en dinero extranjero para sacar a los manifestantes a las calles. En 2014, una página web oficial rusa afirmó que los ucranianos que protestaban contra un presidente corrupto habían sido utilizados por estrategas venidos de muy lejos con el único propósito de convertir Ucrania en un país antirruso. La historiadora Marcy Chor ha escrito que los periodistas rusos que visitaron el Maidán en el invierno de 2013-2014, en plena protesta multitudinaria, no hacían sino preguntarle a los manifestantes qué clase de ayuda recibían de Estados Unidos. Sencillamente, no podían entender, explicó una joven, que nos organizáramos nosotros mismos. Como explica Shore, la propaganda del Kremlin, la convicción de que la inteligencia estadounidense o alguna otra fuerza que controla el mundo debía estar moviendo los hilos, no solo denotaba mala fe, sino también la incapacidad de creer que pueda existir individuos que piensan y actúan por sí mismos. Siguiendo el mismo patrón, las autoridades de Zimbabue atacaron a Maguire por estar presuntamente respaldado por gobiernos occidentales, citando como prueba los retweets y reenvíos de sus intervenciones por parte de embajadas extranjeras. Sin embargo, también lo atacaron por presuntas estafas financieras. La sencillez de Maguire, incluso sus dificultades económicas, eran parte de su atractivo. Por consiguiente, Moyo y su equipo lo retrataron como un estafador que recaudaba dinero de sus crédulos partidarios en el Reino Unido, solo para evadir impuestos. Un periódico gubernamental citó fuentes que afirman que This Flag era otra más de las lucrativas empresas del pastor Maguire. A la campaña pública de desprestigio se sumaron el hostigamiento económico, el control de sus movimientos y la violencia física, aunque no el asesinato. El objetivo era asustarlo e intimidar a sus seguidores, no hacerlo desaparecer. Freedom House lo llama muerte civil a este tipo de campañas. En Zimbabue, como en tantos otros países, su propósito es que resulte imposible llevar una vida productiva. Maguire fue detenido, encarcelado y torturado. Puedo hablar del interrogatorio, que duró horas en plena noche, me dijo, pero no de la tortura, por las cosas que me hicieron, cosas de las que todavía no hablo en público. Las intimidaciones incluyeron amenazas específicas a su mujer e hijos, así como sus padres ancianos. No dejaban de preguntarle: ¿quién te financia? Dinos, ¿de dónde sacas la influencia? ¿Cómo has conseguido que todo el país haga huelga? ¿Has pagado a gente? Al igual que los periodistas rusos en Ucrania en 2013 y 2014, sencillamente no creían que alguien pudiera ser tan idealista, o quizás tan ingenuo como para oponerse en peligro por la democracia o por patriotismo. ¿Lo haces solo porque amas a este país? Imposible. Al final, Maguire fue puesto en libertad, sacó su familia del país y luego él mismo cruzó discretamente la frontera. Sin embargo, en vez de atenuarse, la campaña contra su persona se recrudeció. Maguire pensaba que sus conciudadanos entenderían que por qué se había marchado y se alegrarían de que no corriera peligro. Los legendarios líderes revolucionarios anticoloniales de Zimbabue, Mugabe y Mnangagwa, también habían pasado un tiempo en el exilio. En cambio, algunos de sus propios partidarios empezaron a repetir las palabras de Jonathan Moyo y
y las burlas e insultos de los medios de comunicación del régimen. ¿Veis? Os dijimos que era un traidor. ¿Veis? Se va a vivir al extranjero, mantenido por sus pagadores. Las mismas redes sociales que nos crearon, me dijo Maguire, nos hundieron. Después de irse del país, me contó, esos comentarios negativos me consumían. Había algo dentro de mí que quería demostrarles que se equivocaba, que quería decirles, mirad, no soy un cobarde, y además era sincero. Regresó a Zimbabue y fue detenido de inmediato en el aeropuerto, donde los desnudaron para cachearlo. La policía lo llevó a una cárcel de máxima seguridad, donde volvieron a pegarle y torturarlo, y dejarlo incomunicado. Cuando por fin lo pusieron en libertad, intentó reanudar su campaña. Trabajó para organizar a la gente, montó otra huelga general sin dejar de sufrir repetidos ataques contra su integridad, sus finanzas, sus intenciones. Poco a poco, se dio cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. En vez de cambiar el sistema, This Flag habría alertado del creciente grado de descontento al régimen, que había modificado su propaganda en consecuencia. En 2017, sustituyó a Mugabe por Mnangagwa. Al final, le ofrecieron devolverle el pasaporte y captó la indirecta. Actualmente, vive con su familia en el extranjero. Quiero volver a Zimbabue. ¿Quién no quiere volver a su patria? Me dijo, pero no cree que lo haga pronto. Pero la primera vez que te implicas, tienes mucha confianza, energía, y fe y esperanza en que va a pasar mañana lo mismo. Lo veo, lo siento, vamos a lograrlo. Y entonces, justo cuando lo tienes delante, se desvanece. Es horrible, y luego vuelve a pasar. Y es entonces cuando empiezas a darte cuenta de que esto va a llevar un tiempo. En cambio, está aprendiendo a ser paciente. Quería conseguirlo, retirarme y volver a ser padre. Pero la lucha por la libertad y la democracia no es así. Te atrapa y después, te transforma, reestructura todo tu mundo. Maguire había descubierto algo que ahora ya saben muchos otros gobiernos autocráticos. Las campañas de desprestigio dan resultado. Cuando un aparato estatal combina el ministerio fiscal, los juzgados, la policía, los medios de comunicación bajo su control y las redes sociales para incriminar fácilmente a una persona, para construir un determinado relato sobre su vida e ideas, acusarla de traición, fraude o delito, y a veces detenerla o torturarla por esas falsas acusaciones, parte de ese desprecio se queda adherido a la víctima. En otra época, los regímenes autocráticos a menudo resolvían el problema de la disidencia asesinando a sus opositores, y algunos aún lo hacen. En 2018, Arabia Saudí se deshizo de Jamal Khashoggi, un destacado crítico en el exilio y columnista de The Washington Post, asesinándolo en el consulado saudí de Estambul. En 2012, el gobierno cubano montó un accidente de carretera que terminó con la vida de Oswaldo Paya, el activista democrático más importante del país en ese momento. El régimen de Putin ha asesinado a un gran número de críticos, desde la periodista Anna Politkovskaya en 2006, o el líder de la oposición democrática, Boris Nemtsov, en 2015, hasta Alexei Navalny, que fue envenenado 2 veces y murió en un campo de prisioneros en febrero de 2024. En 2023, la policía china propinó tal paliza a Sun Lin, un periodista independiente chino, en su domicilio de Nanjing, que murió pocas horas después. Estos asesinatos selectivos no solo eliminan a opositores difíciles, también transmiten un mensaje. La monarquía saudí, los servicios de seguridad cubanos, el Kremlin y la policía china no necesitan matar hasta el último periodista para asustar a todos los demás de sus respectivos países. Los dictadores modernos han aprendido que la violencia de masa del siglo XX ya no es necesaria. A menudo, la violencia selectiva basta para mantener a los ciudadanos de a pie totalmente alejados de la política, ya que los convence de que es una lucha que jamás podrán ganar. Sin embargo, la mayoría de las veces, las autocracias modernas prefieren acallar a los críticos sin dejar un rastro de cadáveres. Los funerales figuran en la lista de tácticas no violentas de Jane Sharp. Los seres muertos pueden convertirse en mártires. Como es bien sabido, el funeral de Laszlo Rak en 1956
Ayudó a impulsar lo que pocos meses después sería la Revolución Húngara. En el Sudáfrica del apartheid, los funerales se convirtieron a menudo en poderosas manifestaciones contra el régimen. En Myanmar, los funerales cumplen hoy esa función. El régimen ruso está tan desesperado porque no se celebre un funeral en público para Navalny, que intentó chantajear a su madre amenazándola con dejar que el cadáver de su hijo se descompusiera, a menos que prometieran enterrarlo en secreto. Más adelante, le denegaron un coche fúnebre a la familia y restringieron la entrada al cementerio. La gente acudió de todos modos, arriesgándose a ser detenida, y dejó montañas de flores. Esa es la razón por la que los autócratas modernos suelen preferir evitar el asesinato. Un mártir puede inspirar un movimiento político, mientras que una eficaz campaña de desprestigio puede destruirlo. Hoy en día, las autocracias son más sofisticadas. Preparan con antelación la base tanto jurídica como propagandística de esas campañas para entrampar a los activistas por la democracia, incluso antes de que ganen credibilidad o popularidad. A partir de la primera década del siglo XXI, las autocracias y algunas democracias liberales empezaron a aprobar leyes, a menudo, muy similares entre sí, pensadas para supervisar y controlar las organizaciones civiles. Incluso las apolíticas y las benéficas, con frecuencia tachándolas de terroristas, extremistas o traidoras. En Rusia, se ha utilizado la legislación antiextremista para censurar a cualquiera que exprese su oposición al régimen. Yemen aprobó una serie de leyes a partir de 2001, copiadas aparentemente de las aprobadas en Egipto, que regulan las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Más adelante, aparecieron leyes similares en Turquía, Eritrea y Sudán. En 2009, Uganda aprobó una ley que otorga a una junta de gobierno el poder de regular e incluso disolver organizaciones civiles en el ámbito nacional. Una versión etíope de la misma ley concede a una junta similar el derecho a disolver organizaciones si se consideran perjudiciales para la paz, el bienestar o el buen orden público del país. Un lenguaje lo suficientemente vago para permitir la disolución de casi todo. Camboya aprobó una ley que prohíbe cualquier organización cuyas actividades pongan en peligro la paz, la estabilidad y el orden público o perjudiquen la seguridad nacional, la unidad nacional, la cultura y las tradiciones de la sociedad camboyana, lo que prácticamente abarca cualquier actividad que quiera prohibir el gobierno. En enero de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley que le permitía al gobierno disolver ONG e interponer cuantiosas multas a sus miembros por incumplir cualquiera de una larga lista de requisitos arbitrarios. Cuba, que no ha escrito ninguna organización independiente desde 1985, también ha detenido recientemente a centenares de personas que participaban en agrupaciones no oficiales. Las organizaciones con verdaderos vínculos con el extranjero reciben aún más atención. En 2012, Rusia aprobó leyes que limitan derechos de las ONG y de las organizaciones benéficas que reciben financiación extranjera, y exigió que se identificaran públicamente como agentes extranjeros, una expresión que suena muy parecida a espías extranjeros. El gobierno iliberal de Georgia intentó aprobar una ley muy similar en 2023. Retiró la propuesta después de que estallaran manifestaciones callejeras multitudinarias, y luego desoyó la resistencia popular para volver a presentarla en 2024. Egipto también ha llevado a cabo investigaciones penales sobre la financiación extranjera de organizaciones civiles. Sudán recurrió a la legislación sobre seguridad para detener y encarcelar a líderes de ONG y juzgarlos por terrorismo. El régimen bielorruso detuvo a los líderes de una organización creada para ayudar a las personas con discapacidad y registró sus domicilios, una vez más en busca de pruebas de financiación extranjera sospechosa. En 2016, China aprobó una ley que otorga a los servicios de seguridad la responsabilidad de escribir y supervisar las organizaciones con vínculos con el extranjero, lo que incluye cualquier organización benéfica, sanitaria, asistencial o cultural que tenga alguna relación con la diáspora china. La mayoría de esas medidas sirven para dar la falsa impresión de que se respeta el Estado de Derecho y ayudan a justificar lo que viene después, que no suele ser una acusación política, sino una falsa denuncia de corrupción. Regímenes que son corruptos hasta los tuétanos lanzan ellos las acusaciones, desdibujando así la línea que los separa de sus adversarios. En 2014, Alexei Navalny y su hermano
fueron acusados de prácticas corruptas con una empresa francesa de cosméticos, Yves Rocher. Los cargos eran enrevesados y difíciles de entender. Sin embargo, ambos fueron encarcelados por ello. En 2022, Alexei también lo condenaron a 9 años de cárcel por fraude. Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición democrática venezolana más populares en ese momento, fue inhabilitado para seguir ejerciendo su cargo en 2008, después de que el régimen lo acusara de delitos financieros. Casi una década después, en 2017, Enrique Capriles también fue inhabilitado para presentarse en las elecciones presidenciales por cargos similares. Incluso cuando las acusaciones son falsas o exageradas, incluso si la mayoría de la población sabe que lo son, siguen haciendo mella. Cuando se difama a alguien de manera reiterada, hasta sus mejores amigos tienen las dificultades para no pensar que algo cierto debe de haber. Al revelar algún secreto de un activista o figura política, quizás con la divulgación de una conversación grabada o un correo electrónico hackeado, una táctica empleada en Rusia desde los años 90, en Polonia, 2014, y en las elecciones estadounidenses con el hackeo del Comité Nacional Demócrata en 2016, se crea la impresión de que las personas es poco honrada y tiene algo que ocultar, aunque en la grabación o el correo electrónico hackeado no haya indicios de ninguna conducta indebida. Las acusaciones de corrupción contra los disidentes también desvían la atención de la corrupción del partido gobernante. Cuando el régimen venezolano, con sus vínculos con los narcotraficantes y el del crimen organizado, acusa a López de corrupción, o cuando los líderes vergonzosamente corruptos del ejército de Myanmar lanzaron acusaciones similares contra Aung San Suu Kyi. Parte del propósito es sabotear sus populares campañas contra la corrupción. Por muy irreales o hipócritas que sean, las acusaciones de corrupción también acentúan ese cinismo natural de las autoridades, de las autocracias, cultivan en sus ciudadanos a reforzar su convicción de que toda la política es juego sucio, incluso la de la oposición y todos los políticos, incluso los disidentes, deben tratarse con desconfianza. En vez de esperanzarse, exigir cambios, los ciudadanos de Zimbabue aprendieron de la experiencia de Miguarire a, que, a quedarse al margen de la política, a tener a todos los políticos, figuras públicas y posibles líderes por personas igual de peligrosas, cuestionables y poco dignas de confianza. De hecho, las falsas acusaciones de corrupción contra Maguarire podrían haber reconfortado a algunos zimbabuenses porque parecía respaldar decisiones tomadas por personas corrientes. Cualquier ciudadano que hubiera aceptado algún soborno para obedecer podría haber sentido algún cierto consuelo. ¿Lo ves? Ellos también están en esto por dinero, como yo. Las campañas de desprestigio modernas son más sofisticadas. Tienen, además, otro propósito. Alientan nuevas formas de participación de las masas. En el apogeo de la revolución cultural de la China de Mao, se animaba a los entornos laborales y a las escuelas a identificar los enemigos de clase y llevar a cabo sesiones de lucha durante las cuales estos eran acusados de delitos de opinión reales o imaginarios, humillados y a veces golpeados y torturados por sus compañeros de trabajo y clase. No obstante, las sesiones de lucha maoístas tenían lugar en una única sala. Hoy, gracias a Internet, cualquiera puede tomar parte, incluso de forma anónima. Los participantes pueden aportar sus propios memes, eslóganes inventados y regodearse en temas xenófobos o misóginos de que otro modo sería tabú. A veces, el Estado organiza la campaña y otras la segunda voluntariamente. A veces, se paga a los participantes. El gobierno venezolano creó un sistema para transferir pequeñas sumas de dinero a las personas que retuitean o reenvían su propaganda. El gobierno saudí ha abierto en Twitter miles de cuentas reales y falsas para atacar a sus enemigos, conocidos como Ejército de Moscas. Estos enjambres incluyen tanto cuentas gestionadas por el gobierno como voluntarios entusiastas. Gracias a esa colaboración público-privada, la etiqueta en lengua árabe, todos creemos en Mohammed bin Salman, apareció más de 1.1 millón de veces tras el asesinato de Khashoggi. La sensación de poder y conexión que antes teníamos al congregarnos en multitudes puede experimentarse hoy en casa, delante de un ordenador portátil o un teléfono, a puerta cerrada.
El dolor, la angustia y la paranoia que puede infligir este nuevo tipo de campañas de masas, sobre todo cuando están dirigidas por un Estado que también controla la policía y los servicios de seguridad, pueden ser demoledores. Toda persona sometida a una campaña de troleo en masa, sobre todo si la respalda el Estado, se vuelve tóxica, incluso para sus familiares y mejores amigos. López, el dirigente venezolano, que pasó 7 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario, y que en la actualidad, al igual que Maguire, vive en el exilio, me contó que tras una larga ausencia, visitó a una de sus amigas más antiguas y cercanas. Después de hablar con él unos minutos, ella se echó a llorar. Perdóname, dijo, pero tuvimos dudas. No creímos, nos creímos lo que decían de ti. Otros amigos explicaron a López que, cuando escribieron o publicaron en su defensa en redes, los bombardearon. Es increíble la maquinaria de troles que aparecen de no se sabe dónde. Y no solo temen a los troles en Venezuela, al igual que Zimbabue, Rusia, Irán o China. El régimen también puede recurrir a investigaciones financieras, presiones a cónyuges y jefes, amenazas discretas e incluso la violencia. No solo contra los opositores, sino también contra sus partidarios, amigos y familiares. Habiéndolo vivido en carne propia, López me dijo que ahora advierte a colegas en Venezuela y otros países que se convierten en el epicentro de las protestas de la oposición de que se preparen para cuando las protestas pierdan fuerza, de que se preparen para lo que pueda venir después, y no se lo tomen como algo personal, porque ahora ya es un patrón familiar. La destrucción de un movimiento de oposición suele ir seguida de una suerte de desesperación colectiva, sobre todo si se ha utilizado la violencia. Los ciudadanos llorarán a los muertos y heridos, sentirán amargura porque han perdido la esperanza. Después se enfadarán porque la situación ha empeorado, porque sus esperanzas están rotas, porque sus líderes los han decepcionado. A los habitantes de la mayoría de las democracias modernas, las historias de López y Maguire pueden parecerse horribles y crueles. Por otro lado, las descripciones de turbas digitales, las campañas de desprestigio selectivas y la invención de acusaciones y falsos relatos también pueden resultarles familiares. Las tecnologías desarrolladas en Silicon Valley y las estrategias de imagen inventadas por la industria publicitaria se combinan hace tiempo con las conductas dictatoriales para crear campañas coordinadas de acoso en línea, muy utilizadas no solo por los activistas digitales aficionados, y no solo en campañas de cancelación o en ataques masivos en línea, sino también por gobiernos y líderes elegidos democráticamente de todo el mundo. De hecho, a menudo son una señal inequívoca de deterioro democrático. Eso fue lo que ocurrió en 2020, cuando un troll profesional, contratado por un viceministro de Justicia y miembro del entonces partido gobernante en Polonia, el nacional populista Ley y Justicia, se dedicó a hostigar jueces cuyas sentencias y comentarios públicos eran críticos con la política del gobierno. Envió postales de mal gusto al presidente del Tribunal Supremo de Polonia e información difamatoria sobre otros jueces y sobre sus compañeros, así como el propio juez. También publicó material sobre otros jueces. Vete a la mierda, escribió en un post. Es una vergüenza para los jueces honestos y una deshonra para Polonia. Sus maniobras, que solo salieron a la luz porque te las describió un portal de noticias, era una pequeña parte de la campaña más amplia del gobierno para minar el poder judicial como institución y el Estado de Derecho en general. La campaña contra Denise Dresser, politóloga, columnista feminista y activista mexicana, tuvo algunas de esas mismas características. A partir de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la atacó con frecuencia en las ruedas de prensa que daba todas las mañanas. Dresser era una crítica del presidente de tendencia izquierdista, dado que López Obrador también se definía como un hombre de izquierdas. Es posible que se sintiera especialmente amenazado por su crítica de los intentos de su gobierno de politizar el Poder Judicial y la Comisión Electoral de México. Su reacción fue la de tachar a Dresser de elitista, conservadora, contraria al pueblo y, por supuesto, traidora. Los troles digitales del presidente, algunos con claro perfil profesional, otros probablemente voluntarios espontáneos, llevaron los ataques más lejos. Llamaron a Dresser vieja,
fea, intrascendente, loca, menopáusica, inventario, y urdieron historias sobre su divorcio y otros aspectos de su vida personal. Crearon memes suyos con una camisa de fuerza. Que Cuando escribió un apoyo de Ucrania, la describieron como una fanática de la guerra. La gente le hizo fotografías a hurtadillas en los lugares públicos. Una de ellas, tomada en un Starbucks, parecía que llevara desabrochada la parte superior del vestido. Esa fotografía se hizo viral, con comentarios acerca de cómo vivía y padecía demencia. La gente también le envió amenazas, que tuvo que tomarse en serio. En 2022, México era el país más peligroso del mundo para los periodistas, aparte de las zonas de guerra propiamente dichas y la posibilidad de actos violentos, por parte de bandas de narcotraficantes, otros delincuentes y admiradores del presidente rabiosos. Es muy real. Putin puede dar órdenes expresas de asesinar a personas. Los líderes iliberales, como López Obrador y Jaroslaw Kaczynski, el presidente del Partido Ley y Justicia de Polonia, se limitan a dirigir el odio contra alguien y esperan a ver qué pasa. En Polonia, una campaña de desprestigio dirigida contra el alcalde de Jeden Paweł Adamowicz se saldó trágicamente en 2019 cuando un hombre que había visto la televisión pública mientras cumplía condena en la cárcel saltó a una estrada en un acto público y lo apuñaló con un cuchillo. Adamowicz murió pocas horas después. En el pasado, el gobierno estadounidense también ha abusado de su poder para dirigirlo contra personas concretas. El FBI espió, hostigó y manipuló eficazmente a Martin Luther King Jr. El presidente Richard Nixon intentó, sin éxito, utilizar el fisco federal para hacerles la vida difícil a sus enemigos. No existe, al menos en el momento de escribir estas líneas, ningún caso en el que el gobierno estadounidense actual haya utilizado todos los instrumentos del Estado, legales, judiciales, financieros, en combinación con una campaña de odio en línea moderna contra algunos de los enemigos personales del presidente. Sin embargo, no es difícil imaginar cómo podría ocurrir. Tanto mientras fue presidente como después, Donald Trump ha intentado atizar la ira e incluso la violencia contra las personas que le desagradan, incluidos los jueces federales. Él y sus seguidores hostigaron a funcionarios electorales de todo el país que se negaron a secundar su falsa acusación de que les había robado las elecciones. Hizo públicos el número de teléfono del líder de la mayoría del Senado de Michigan, que posteriormente recibió 4.000 mensajes de textos amenazadores, así como los datos personales del presidente de la Cámara de Representantes de Pensilvania, lo que provocó que se presentaran manifestantes en su casa. Él y su equipo acusaron falsamente a dos funcionarios electorales de Georgia, Chevnos y su madre, Ruby Freeman, de llenar maletas con papeletas ilegales, una imputación que se dio lugar a meses de hostigamiento, a menudo racista. En 2023, Trump empezó a hablar de utilizar el Departamento de Justicia para detener a sus enemigos, no porque fueran culpables de algún delito, sino porque, si volvía a ser elegido presidente, quería represalias. Si alguna vez logra dirigir a los tribunales federales a la fuerza del orden contra sus enemigos, en combinación con una campaña de terror en masa, la función de los mundos autocrático y democrático será completa.